Vamos a dar comienzo entonces. Pues mi nombre es José Javier Morales, yo soy bibliotecario en el GRIC y esta presentación se llama Research Data Management Basics, An Introduction to Research Data Management Best Practices, ¿verdad? Es básicamente una introducción a, a técnicas para una mejor gestión de datos investigativos. ¿Ok? Vamos a ver los aspectos fundamentales de esto. Y vamos a pasar a ver los temas principales de esta presentación. ¿Okay? Primero, vamos a hablar un poquito de por qué la gestión de datos investigativos es importante y por qué debemos aprender sobre mejores prácticas para organizar y manejar nuestros datos. Es bien importante esto que dice Pre-Project RDM. Okay. RDM pues son las siglas que usualmente se usan para Research Data Management y menciono aquí sobre Pre-Project RDM porque uno debe comenzar a trabajar con esta gestión de datos antes de empezar incluso a recolectar los datos. También muchas agencias financiadoras le requieren a uno que explique cómo uno planea gestionar sus datos de investigación y preservarlos. Así que muchas veces tenemos que explicar esto antes de obtener los fondos para nuestras investigaciones. Y también ignorar esta etapa que es antes de comenzar con el proyecto puede tener consecuencias bastante serias, ¿verdad? Uno de momento se puede encontrar con que tiene un montón de datos y si no los ha organizado bien, pues puede ser un problema para llevar a cabo el proyecto de manera eficiente, sobre todo cuando son proyectos más grandes donde hay varios colaboradores. ¿Okay? Ahí la organización y la gestión de datos se vuelve aún más importante. Este tercer punto sería la documentación del proceso investigativo y del proceso de manejo de datos. Esto se refiere a proveer suficiente información complementaria, suficiente documentación para que los datos sean entendibles para otras personas y para uno mismo. ¿Okay? Y también poderle comunicar a otras personas investigadoras cómo se recopilaron esos datos y cómo se analizaron, etcétera. Y el objetivo es que el proyecto al final pueda ser replicable, ¿okay? Y corroborable. Esto hace que el proyecto de uno pues, sea más transparente y aumente ese elemento de confiabilidad. ¿Okay? Vamos a hablar un poquito de la estructura de archivos y de las reglas de nombrado, que en inglés le llaman los naming conventions. ¿Okay? Esto tiene que ver con tener un sistema de organización efectivo para sus datos y también ayuda a los investigadores a localizar archivos específicos bien rápidamente. Eso es un tema que se cubre en la postprueba, así que lo pueden apuntar por ahí también. Vamos a hablar de algunas técnicas realmente sencillas de cómo proteger nuestros datos para no perderlos. Sabemos que el datos investigativos puede tener consecuencias devastadoras para un investigador. Así que vamos a ver algunas cositas sencillas que podemos hacer para asegurarnos de no perder nuestros datos. Y por último, vamos a hablar de la preservación y del aspecto de compartir, de diseminar los datos de investigación. Nuevamente, las agencias financiadoras muchas veces requieren que los investigadores compartan sus datos para que estos puedan ser preservados y reutilizados en estudios futuros. Así que para que esos datos puedan ser compartidos y sean útiles, se puedan reutilizar, tienen que estar organizados de una manera propicia y debidamente documentados. ¿Okay? Entonces, aquí está lo que les mencioné de la participación de la audiencia. Pueden hacer preguntas cuando gusten y también vamos a tener algunas preguntas a lo largo de la presentación. Así que para participar simplemente tienen que ir a ese enlace que aparece en pantalla y que ya también se los pegué
en el chat. ¿Okay? Si alguien tiene problemas, pues me avisa para entrar al chat nuevamente y pegarlo. Y también recuerden la postprueba, hagan las notas que sean necesarias para que entonces puedan tener su acreditación de hora. Así que un poquito a modo de prueba, vamos a empezar con este primer ejercicio. Cuánta confianza sienten ustedes de crear un plan de gestión de datos. Por ejemplo, si van a hacer una propuesta, cuán confiados se sienten con ese aspecto. Y ya vemos que están entrando algunas respuestas. Okay. Que está bastante distribuido. Así que tenemos bastante variedad. Estamos obteniendo respuestas por todo el espectro. Okay. Vamos a darle un minutito más. Perfecto. Así que estamos teniendo bastantes contestaciones de personas que se sienten bien, que se sienten confianza de hacer un plan de manejo de datos. Y vamos a ver que no es nada excesivamente complicado, ¿verdad? A veces por la falta de familiaridad, pues uno se siente un poquito nervioso para hacerlo, pero hay mucho material que nos puede ayudar para crear este tipo de plan. ¿Ok? Y entonces, esto es un tipo de encuesta rápida, cierto o falso. Sé dónde encontrar la guía digital de gestión de datos investigativos del GRIC. Okay, estamos viendo una contestación de falso. Okay, vamos a darle un poquito más. Parece que todas las contestaciones son falsas, así que pues eso es un tema que lo podemos resolver rápidamente. Así que les muestro dónde pueden encontrar esa guía que les puede ayudar muchísimo dentro de este tema. Bueno, un poquito, esta es una pregunta que es normal hacerse. ¿Por qué los bibliotecarios hablan sobre mejores prácticas de gestión de datos? ¿Okay? Y pues pienso que es normal hacerse la pregunta porque los métodos para trabajar con datos son bien especializados en las distintas disciplinas. ¿Okay? Así que pues la contestación a esta pregunta sería esta. Los bibliotecarios crean sistemas para organizar cantidades grandes de información de manera que sea fácil identificar y recuperar ítems específicos. Así que, bueno, si lo pensamos, eso es lo que es una biblioteca. Además de albergar los recursos, la biblioteca se define por los sistemas de organización que permiten que el usuario localice la información que necesita, la información relevante, de la manera más fácil posible. ¿Okay? Es lo que vemos con las bases de datos y con los diferentes sistemas de localizar información. Y bueno, los investigadores en sus proyectos pueden aplicar métodos similares para que dentro de su proyecto puedan localizar los archivos específicos que necesitan en cualquier momento, y también esto va a funcionar para facilitar el trabajo colaborativo. ¿Okay? Si las diferentes personas en un grupo grande siguen las reglas de gestión de documentos y gestión de datos, pues se vuelve un proceso mucho más organizado. Así que pues realmente las mejores prácticas que vamos a cubrir aquí, ¿verdad? Son lo que llaman discipline agnostic. ¿Okay? Esto quiere decir que la pueden aplicar investigadores de cualquier campo de estudio para añadir estructura a sus proyectos. ¿Okay? Así que vamos con el primer tema que vimos en las transparencias iniciales, que sería por qué hablar de la gestión de datos investigativos. Y antes que nada, ¿qué queremos decir cuando utilizamos este término de datos investigativos exactamente? Así que debemos enfatizar que ese término, datos investigativos, eh, es bien diferente, varía mucho de una disciplina a otra. Por ejemplo, puede referirse a conteo, puede referirse a medidas, a información demográfica, a respuesta a un cuestionario o alguna entrevista, etcétera.
¿ok? Depende del tipo de estudio que se esté llevando a cabo. Así que cuando estamos hablando de gestión de datos investigativos, debemos acercarnos a este tema con una mentalidad amplia. Pero una buena manera de resumir lo que son los datos investigativos sería decir, eh, datos investigativos son cualquier cosa que sea necesaria para validar tus hallazgos, ¿ok? Para corroborarlo. Así que cualquier cosa que caiga bajo esa clasificación, pues la queremos capturar y la queremos tener disponible en el futuro para poder validar nuestra investigación y también para que otros investigadores potencialmente puedan reproducir nuestros estudios. Y esta presentación yo la diseñé bastante basándome en escritos de una bibliotecaria que se llama Christine Briney, que trabaja mucho con esto de gestión de datos investigativos. Escribió un libro excelente que se llama Data Management for Researchers, que lo tenemos disponible en la biblioteca. Y esta es una cita de ese libro. Dice, data, like all other things in this universe, follows the second law of thermodynamics and will tend toward chaos if not occasionally provided with energy. ¿Okay? Y para mí, pues, es una buena cita porque captura la idea de que la gestión de datos investigativos realmente es activo, ¿verdad? Es una actividad y exige acciones pequeñas, pero exige que esas acciones sean consistentes. Entonces, por el contrario, si asumimos una actitud pasiva y simplemente vamos acumulando y acumulando archivos de datos sin preocuparnos por la manera en que los organizamos y sin documentar el proceso de alguna manera, pues de momento nos podemos encontrar con una situación bastante caótica. Y estos son algunas otras citas también de Christine Briney, en este caso de un artículo, y yo encuentro que tomadas las tres juntas, de alguna manera resumen bastante bien la importancia de lo que es gestión de datos investigativos. La primera cita dice, los investigadores a menudo pierden datos, así que la pérdida de datos realmente no es algo poco común en la comunidad de investigadores y puede ocurrir de muchas maneras. Puede ocurrir porque el equipo se dañe, puede ocurrir porque los archivos se corrompan, por vandalismo o hurto, por desastres naturales, o simplemente la persona investigadora se le olvida dónde están guardados los datos, ya sea en qué computadora, en qué disco duro externo, o incluso dentro de la misma computadora, en qué archivo específico están. Y entonces Briney también nos dice, en esta segunda cita, dice, even when researchers still have access to the data, countless research hours have been spent trying to locate specific data files on a computer and then understand exactly what that data means. Okay? Así que si tenemos cantidades grandes de datos que no los hemos gestionado bien, no están bien documentados, etcétera, esto puede llevar a pérdida de tiempo y esfuerzo perdido, esfuerzo que podríamos estar invirtiendo de maneras más productivas. Okay. Y por último, la última cita dice, well-managed data is a benefit to any researcher as it requires less digging to find, less effort to understand, and less processing to prepare for collaboration, reuse, and sharing. Así que en esta cita, pues es bueno destacar que este beneficio se refiere tanto al investigador que está llevando a cabo el proyecto como a otros investigadores, ya sea colaboradores, personas que entran al proyecto de investigación más tarde o personas ajenas al proyecto investigativo que quieran reutilizar esos datos. Así que pues se resume en que pues de lo que estamos hablando es de eficiencia, de maximizar el esfuerzo y de poder compartir los resultados más ampliamente con la comunidad científica. Hay algunas personas que hablan de una crisis de replicación en el ámbito científico, ¿okay? Que hay muchos, hablan de que hay experimentos previos donde no está accesible los datos investigativos, se han perdido
y pues no se puede corroborar estos experimentos, por lo menos no de la mejor manera. ¿Okay? Y este tipo de datos investigativos pudieran ser bien útiles en la actualidad, ya sea para usarlos para un propósito distinto, para aplicarle distintos procesos de análisis, ¿verdad? Procesos de análisis nuevos, o para corroborar la validez de hallazgos previos que han sido informados en el campo de uno. ¿Okay? Así que por estas razones en la actualidad se promueve mucho esto del open data, ¿verdad? De los datos abiertos y de que los datos se preserven, y se fomenta que el acceso a los mismos sea amplio y sea duradero. Así que un poquito para resumir, ¿por qué es útil la gestión de datos? Pues nos puede ayudar a evitar la pérdida de datos, nos ayuda a localizar datos específicos de manera fácil y rápida. Los datos son más fáciles de entender y por ende más fáciles de reutilizar. Facilita la reproducción y la replicación de investigación, y también esos conjuntos de datos pueden ser compartidos más fácilmente y usados para distintos propósitos. Y esta parte abajo, en la parte de abajo de la transparencia, es bien importante. La gestión de datos investigativos se basa en la aplicación consistente, de pequeñas prácticas. Así que vamos al segundo tema, en el cual vamos a ver factores a considerar antes de comenzar la recolección de datos. Bueno, como se menciona aquí, la gestión de datos, para que sea efectiva, tiene que comenzar antes de que se recolecte cualquier dato. ¿Okay? Así que antes de recolectar es bueno tener una idea lo más clara posible de cómo uno va a manejar sus datos, cuántos datos va a producir, etcétera. Y esto es bien importante discutirlo con los colaboradores. ¿Okay? Aquí tenemos algunas preguntas que uno puede hacerse. ¿Cuál es la cantidad de datos que voy a generar? ¿Cuáles son las herramientas de recolección que voy a utilizar? ¿Qué sistema voy a utilizar para organizar mis datos? Si uno va a estar recopilando información sensitiva, eso es bien importante discutirlo desde un principio para determinar qué restricciones van a ser necesarias, dónde voy a almacenar mis datos y qué métodos voy a utilizar para mantenerlos seguros, y qué ocurre con los datos luego de que se ha terminado el proyecto investigativo. Así que antes de recopilar datos es importante considerar estas preguntas y cualquier otra pregunta que pueda ser relevante para su estudio particular. Y bueno, esto nos lleva al tema de los Data Management Plans, que usualmente los van a escuchar a las personas referirse a ellos como DMPs. ¿Okay? Y básicamente un Data Management Plan o plan de gestión de datos es un documento que explica precisamente cómo uno o el equipo de investigadores de uno va a manejar los datos investigativos desde el momento en que se crean hasta que llegan a su lugar de preservación, ya sea un repositorio institucional, un repositorio de disciplina, etcétera. Y las agencias financiadoras muchas veces requieren que uno provea un DMP antes de que se entregue cualquier cantidad de fondos para la investigación. ¿Y por qué es esto? Pues las agencias financiadoras quieren asegurarse de que los datos relacionados a las investigaciones que financian estén disponibles, especialmente si son, ¿verdad?, agencias públicas, pues quieren asegurarse de que esos datos estén disponibles para el público, y quieren asegurarse de que se preserven a largo plazo y de que otros investigadores los puedan reutilizar. ¿Okay? Y esto hace que se maximice el impacto de los datos. ¿Okay? Y bueno, el tener conocimiento de algunas mejores prácticas de gestión de datos ayuda a uno a redactar mejores planes de gestión de datos. ¿Okay? Uno
puede explicar los procesos que va a aplicar mejor. La agencia financiadora ve que uno conoce cuáles son los distintos requerimientos para la gestión de datos y esto puede llevar a que uno escriba propuestas que sean más exitosas y entonces uno pueda obtener más fondos para las investigaciones que uno quiera llevar a cabo. Y básicamente los DMPs responden a lo que se conoce como el ciclo de vida de los datos e indican cómo se van a manejar los datos en cada etapa de este ciclo. ¿Okay? Esto es un modelo de muchos de lo que es el ciclo de vida de los datos. Este fue creado por Data One y enfatizo, no es el único, hay muchos, pero este como se usa mucho, pues es el que quise incluir en esta presentación, pero pues ningún modelo es perfecto, pero son útiles para por lo menos tener una idea de qué es lo que incluye este concepto de gestión de datos. ¿Okay? En este modelo en particular se definen 8 etapas que no tienen que ser necesariamente lineales, ¿verdad? Y puede haber solapamiento entre ellas. Por ejemplo, uno puede planear, uno puede pasar a recopilar y cuando va a la etapa que le llaman aquí assure, que tiene que ver con mirar la calidad de esos datos, puede que uno diga, tengo que regresar a llevar a cabo la recopilación nuevamente, ¿ok? Así que no lo vean tampoco como un proceso lineal. Bueno, pero por resumir las distintas etapas, pues la primera etapa, la de plan, se refiere a describir los datos que se van a recopilar y hablar de cómo esos datos se van a manejar desde un principio y cómo uno planea asegurar la accesibilidad a ellos en el futuro. Collect tiene que ver con cómo se van a llevar a cabo las observaciones o qué instrumentos se van a utilizar para recopilar los datos, etcétera. Assure tiene que ver con la calidad de esos datos, cómo uno se va a asegurar sobre la calidad de los datos que va recopilando. ¿Okay? Describe tiene que ver con la documentación de esos datos investigativos. ¿Okay? Es importante que esos datos estén descritos de forma apropiada y es importante darle contexto a esos archivos de datos para que se puedan entender de la manera más fácil posible. Formas de describir los archivos de datos son pues ponerle un título descriptivo, indicar quién los recopiló, cuándo se recopilaron, dónde, etcétera. Todo eso tiene que ver con esa etapa de describe. ¿Okay? La próxima etapa que aparece en el ciclo es la de preserve. ¿Okay? Esto tiene que ver con someter los datos a un archivo donde puedan ser preservados de forma duradera, ¿okay? A largo plazo, es la palabra que estaba, el término que estaba buscando. ¿Okay? Muchas veces los investigadores lo hacen, hacen esta parte de preservación sometiendo esos datos a distintos repositorios de sus respectivas disciplinas. ¿Okay? La próxima etapa de Discover tiene que ver con cómo conjuntos de datos que puedan ser útiles se localizan. ¿Okay? Y se pueden reutilizar entonces para procesos futuros. Esto pues tiene que ver tanto con cómo usted va a descubrir datos que pueden ser útiles para uno o cómo usted puede preparar sus conjuntos de datos para que sean más útiles para otros investigadores. ¿Okay? Esta etapa de integrate tiene que ver con la posibilidad de combinar datos de distintas fuentes para poder llevar a cabo estudios más complicados, ¿verdad? Más grandes, se puede decir. ¿Okay? Y por último, Analyze tiene que ver con cómo se van a analizar los datos de investigación, que esto nuevamente puede ser bien específico para cada disciplina. Esa parte pues ya tiende a ser más especializada, pero les quería mencionar esta presentación, pues yo se las voy a compartir y entonces aquí en esta figura hay un enlace que ustedes pueden utilizar para obtener más información sobre esto que es el ciclo de vida de los datos
Y si van bajando, más adelante se explican los diferentes, aquí está, se explican las diferentes etapas de ese ciclo de vida. ¿Okay? Así que van a tener ese recurso disponible para ustedes. Ok. Bueno, aquí hay algunas reglas básicas para los planes de gestión de datos. Primero, que el plan de gestión de datos que usted prepara para una investigación debe ser específico a las características específicas del estudio y también los estándares de su campo. ¿Okay? Cuidado con hacer planes de gestión de datos que parezcan genéricos. ¿Okay? Esto puede afectar sus posibilidades de obtener financiamiento. ¿Okay? Así que tienen que estar bien pensados para su estudio. También, disculpen, el plan de gestión de datos debe estar vinculado a los requisitos establecidos por su agencia financiadora, también por su institución y también por la oportunidad de financiamiento, ¿verdad? El grant opportunity para el cual ustedes estén solicitando. Así que bien importante entender cada grant al máximo para que puedan diseñar el plan de manejo de datos para que se ajuste a lo que se requiera. ¿Okay? Y finalmente, a veces las cosas no ocurren como uno las planea, así que puede que sea necesario hacer cambios al plan de gestión de datos, pero en estos casos es bien importante informar a la agencia financiadora y también al IRB, que sería SIPSI en el caso de Mayagüez, ¿okay? Y obtener aprobación para esos cambios que uno quiera hacer. ¿Okay? Aquí, nuevamente, van a tener esta presentación disponible y les incluí algunos enlaces a información sobre DMPs de diferentes agencias financiadoras y también pueden ir a este último enlace que es de Spark y aquí pueden encontrar información de unas cuantas más agencias financiadoras, así que es un recurso que tienen dependiendo de a dónde quieran solicitar fondos para preparar DMPs que sean lo más robustos posible. Okay. Entonces, les quería hablar en breve de esta herramienta que se llama DMP Tool. Okay. La semana pasada ofrecimos otro taller donde la vimos brevemente, pero DMP Tool es un recurso que provee plantillas de planes de gestión de datos que están específicamente ajustadas a los requisitos de muchas agencias financiadoras. Y aquí en la imagen tienen un enlace a esa página, así que vamos a entrar y verla brevemente. Esta página, déjenme hacer sign out para que la vean desde el homepage. La acaban de actualizar. Hoy por la mañana entré y algunos enlaces no están funcionando muy bien, pero les puedo mostrar algunas cositas. Primero aquí en este enlace que dice Funder Requirements, uno puede entrar y de esta manera uno puede buscar plantillas de planes de gestión de datos para la agencia financiadora que le interesa a uno. Por ejemplo, vamos a poner Agriculture. Okay. Y aquí ya tienen una plantilla y pueden abrir el PDF y esto les sirve de guía para uno, si está sometiendo una propuesta aquí al Departamento de Agricultura de Estados Unidos, pues puede ver los diferentes requisitos que se requieren para un DMP y uno puede ir viendo los encabezamientos, por ejemplo, qué tipo de datos espera obtener, en los formatos, almacenamiento y preservación, cómo los va a compartir y va a asegurar el acceso público, etcétera, y tiene algunos enlaces que también son útiles para obtener información adicional y así uno puede ir preparando su plan. Entonces, además de eso, también tienen unas plantillas disponibles en Word que las puede utilizar para trabajar directamente sobre ellas. También está esta sección que se llama Public DMPs y aquí nuevamente vamos a buscar Agriculture. Okay. Y aquí uno puede ver algunos planes que han sometido investigadores previamente y que los han hecho disponibles a través de esta plataforma.
Ok, así que vamos a entrar a este, por ejemplo, y aquí uno ve un DMP preparado por esta persona, Mary Burroughs, y nuevamente son documentos que uno puede utilizar para guiarse a medida que va preparando su DMP o simplemente para familiarizarse con los requisitos, ¿verdad? Usted lo utiliza como usted entienda. Entonces también en DMP Tool uno puede usarlo para crear su plan de manejo de datos, de gestión de datos. Desde ahí mismo, desde la plataforma, voy a chequear rapidito si ya está funcionando esta parte. Ok, aquí como ven, yo he hecho algunos planes de prueba para distintas presentaciones. Este lo hice hoy, sí, no está funcionando todavía, pero lo que yo voy a hacer es que voy a aprovechar esta oportunidad para ir a la guía de gestión de datos que tiene la biblioteca. Les voy a mostrar cómo llegar desde el principio. A decir que estamos aquí en Google. Uno puede escribir libguides uprm y le sale ahí la primera opción y por aquí puede ir bajando en la lista y hay una guía que es de gestión de datos de investigación. Así que podemos entrar ahí y aquí en esta segunda pestaña, plan de gestión de datos, hay un video que explica cómo preparar el plan desde la misma plataforma. Yo lo que voy a hacer es que vamos a darle al video y vamos a ir a la parte que habla específicamente de cómo crear el plan en la plataforma. Como no la tenemos disponible hoy en vivo, pues la vemos desde aquí. Déjenme bajar el volumen un poquito, que yo creo que está medio alto. Cualquier cosa me dicen. Ok, vamos a ver.
Ok. Bueno, pues eso era lo que les quería mostrar respecto a DMP Tool. Ahí ya tienen pues una idea de cómo pueden crear su DMP directamente desde la plataforma. Entonces, yo quisiera que si se llevan una cosa solamente de esta presentación, sería que sea cómo acceder a estas plantillas de planes de gestión de datos. Así que quería hacer este ejercicio ahora. Vayan a DMP Tool y accedan a una de las plantillas que están disponibles en la plataforma, preferiblemente, ¿verdad? Una que sea para una agencia a la cual ustedes estarían interesados en someter alguna propuesta en el futuro, y escriban cuáles son algunos de los encabezamientos que se incluyen, cuál es alguna de la información que pide esa agencia para su DMP. Ok, vamos a hacer ese ejercicio. Eh, este es un poquito largo, así que vamos a darle como 2 minutitos a este ejercicio. También, si se acuerdan de algunos de los encabezamientos que hayan visto en las plantillas de DMP, lo pueden incluir aquí. O si gustan, también pueden abrir su micrófono y compartirlo. Realmente lo más importante en cuanto a esto, recuerden, de preparar un DMP, es que se cubran todos los requisitos que exige su entidad financiadora, y que también siempre que esté atado a los requisitos que aparecen en el Funding Opportunity, tal y como lo publica la entidad financiadora. Vamos a esperar un minutito más. Cualquier cosa, si están teniendo dificultades de acceder a DMP Tool, avísenme también. ¿Ok? Ok. Tenemos el nombre de una de las personas que está buscando. Okay. Si no, nos pueden indicar algunos de los requisitos que están viendo para las diferentes plantillas. Ok, por aquí vamos. Project Abstract, Expected End Date, Formats and Standards. Excelente. Okay, esto tiene que ver con estándares de la disciplina que se exija que los investigadores sigan, formatos de archivos, etcétera. Access and use, exacto, cómo uno va a diseminar los datos de investigación. Okay, estoy viendo que aquí alguien accedió a un DMP de NSF de ingeniería. Okay, vamos a ver si entra algo más. Pero básicamente, ok, Data Format Standards. Básicamente, pues algunos requisitos comunes serían qué tipo de datos uno va a recopilar, qué método va a utilizar para analizarlo, cómo los va a documentar, qué restricciones van a aplicar a los datos, quién va a ser responsable de manejar los datos, y dónde esos datos al final del proyecto se van a depositar para su preservación a largo plazo. Okay. Aquí nos dicen policies and provisions for reuse, redistribution and production of derivatives, access and use. Okay. Como ven, eso se le está dando bien duro. Okay. Products of research, data formats, access and sharing, dissemination, reuse, archiving of data, etc. Así que podemos ver que hay mucho énfasis en ese elemento de, que esos datos estén disponibles a largo plazo para el público, ya que eso se ha aprobado de legislación para buscar que los estudios que sean financiados con fondos públicos, pues los resultados de esos estudios estén diseminados de manera que el público, la mayor parte del público, se pueda beneficiar de ellos. Así que nada, espero que este ejercicio les haya sido útil, ¿verdad? Para familiarizarse con DMP Tool y que es un DMP.
¿Ok? Bueno, vamos a pasar al próximo tópico de la presentación, que sería la documentación. Y este tópico yo lo quiero atar con la importancia de lo que es el contexto y la claridad. ¿Ok? Así que el contexto es lo que va a hacer que otros investigadores puedan entender sus datos investigativos y también que usted lo pueda entender. A veces quizás uno llevó a cabo un estudio y quiere revisitar los datos años después. ¿Okay? Así que la documentación en ese caso es bien importante para uno entender sus datos investigativos. ¿Okay? Así que la documentación lo que hace es que provee el contexto que los datos crudos muchas veces no tienen. ¿Okay? Y hace que el proceso investigativo sea más comprensible tanto para otros como para uno mismo. Así que básicamente esa documentación lo que va a hacer es contar la historia del proyecto investigativo de uno y nuevamente hace que los datos investigativos sean más transparentes y más valioso al dar más posibilidades a otros investigadores de replicar su estudio. Y estas son algunas cosas que uno debe documentar para darle contexto a los datos crudos de uno. Por ejemplo, el proceso de recolección de datos, qué instrumentos utilizó, qué condiciones habían cuando uno recolectó esos datos, si esto es relevante, eh, la fecha de recolección, las localizaciones, etcétera. ¿Okay? También puede que sea importante para su estudio documentar cuál fue el criterio para seleccionar a los sujetos de investigación. También las definiciones de terminología y de cualquier abreviatura que usted utilice en sus datos o si, por ejemplo, tiene sus datos en una tabla CSV y los títulos de las columnas pues son abreviaturas y eso, pues esas abreviaturas es bueno que uno tenga documentación de qué significan. ¿Okay? También información sobre cualquier código que usted haya utilizado, software, sobre el proceso de análisis y también sobre cómo están organizados los archivos de datos de uno. Así que básicamente es importante documentar cualquier cosa que usted sienta que es necesaria para validar los hallazgos investigativos de uno. Y documente cualquier cosa que usted considere que es importante para que otros puedan reproducir el trabajo suyo. ¿Okay? Y eso se enfatiza aquí en esta próxima transparencia. Y se trata de proveer suficiente documentación para que otros investigadores no afiliados a tu investigación puedan comprender tus datos e incluso puedan replicar tu estudio. Y eso se asemeja también a lo que sería el mindset, ¿verdad? La forma de pensar cuando se trata de un artículo. Uno quiere que otras personas puedan entender a cabalidad qué es lo que uno hizo y cómo uno llegó a los hallazgos que al final informó en la literatura. Y bien importante, asegurarse siempre que uno ha cumplido con los requisitos de su agencia financiadora y que uno ha seguido lo que dijo que iba a hacer cuando uno presentó su plan de gestión de datos. Ok, vamos a hablar un poquito de lo que llaman README files. Y los README files son una manera bien común de documentar los datos de uno. ¿Okay? Lo que hacen estos archivos que le llamamos README files es que describen el contenido de los archivos de datos y de las carpetas. ¿Okay? Pueden ser README files de diferentes niveles. Puede haber un README file a nivel de proyecto, pueden haber README files para cada carpeta y también para archivos archivos pueden tener sus README files también. ¿Okay? Eso siempre depende de cuán comprensible es la información contenida en el archivo. ¿Okay? Estos README files pues proveen información de contexto y cualquier información que sea necesaria para utilizar los datos. Por ejemplo, clarifican cualquier categoría que esté contenida en sus datos, describen sus métodos, etcétera. Okay, y estos son estos son ejemplos de información
que usted podría incluir en un README file. El nombre del proyecto, información sobre el proceso de recolección o sobre muestra, información sobre el análisis, definición de cualquier término especial o abreviatura, relaciones entre distintos archivos de datos, qué agencia financió el estudio, la metodología utilizada en el proyecto, cualquier licencia o cualquier restricción que aplica a los datos, enlaces a cualquier publicación asociada a esos datos y también las afiliaciones del investigador principal e información de contacto y también quizás información de otras personas involucradas en el proyecto u otras personas a contactar en caso de que otro investigador le interese reutilizar datos de ese proyecto. Y como regla general, es bueno utilizar este tipo de archivos, de README file, siempre que haya datos contenidos en un archivo o en una carpeta que no se expliquen solos. ¿Okay? Siempre que haga falta algún tipo de explicación, pues es bueno incluirlo en un README file. ¿Okay? También siempre que puedan facilitar la reutilización de los datos al proveer información que aclare o que complemente el contenido de esos archivos de datos. Y finalmente, que esto lo mencionamos, pero siempre es bueno recalcarlo, avisarle a las personas de cualquier de datos sensitivos, de restricciones o de cualquier regla de uso que pueda aplicar a esos datos. Y siempre es una buena idea ser consistente dentro de un proyecto en cuanto a cómo uno redacta y formatea esos archivos de README. Así que puede ser bien útil tener una plantilla. Así que les he provisto aquí algunos enlaces a plantillas que pueden ser útiles. Y voy a mostrar bien rapidito este primero de Cornell. Okay. Y aquí lo que ven es una guía a escribir README Style Metadata. Okay. Metadata sabemos que es información sobre información. Así que en este caso es información sobre sus archivos de datos. Okay. Si vamos bajando aquí, vemos algunas mejores prácticas. Tenemos aquí una pequeña parte con enlaces al contenido. Y entonces podemos ir bajando y ver alguna información que se recomienda incluir en los DMPs. Por ejemplo, vemos aquí información general, un título para el conjunto de datos, nombres de las personas involucradas, la fecha de la recolección. Okay, podemos ir bajando y seguir viendo la información. Para cada archivo, una descripción de qué contiene. Okay. Cualquier licencia, información sobre compartir los datos, sobre restricciones, etcétera, información metodológica, información específica a este conjunto de datos, etcétera. Okay. Así que eso es una muestra corta sobre cómo preparar este tipo de archivos, de esos llamados README files. Okay. Mucha gente les pone a sí mismo en el título, les pone esta palabra README porque ya es algo que muchas personas conocen y al ver eso de README saben que se refiere a un archivo donde se explica el contenido y el contexto de otros archivos, pero realmente pues uno lo organiza y lo redacta y lo formatea de la manera que sea más útil para uno. ¿Okay? Lo importante es que siempre que sea necesario provean el contexto para uno poder describir sus archivos de datos al máximo y que otras personas las puedan reutilizar y que todas las personas en el grupo las puedan entender también. ¿Okay? Así que un poquito para recapitular este punto, ¿cuál de los siguientes es cierto sobre un README file? Que describen un archivo específico, que puede describir el contenido de una carpeta, que ayuda a entender los datos crudos, que ayuda a entender cómo se recopilaron los datos, o todos los anteriores. ¿Okay? Hay una pregunta similar a la postprueba, así que aquí pues repasamos este punto en anticipación a esa postprueba y la contestación correcta es
todas las anteriores, ¿ok? Puede hacer todo esto, puede estar a diferentes niveles dentro del proyecto y lo importante es eso, que siempre le añada contexto y ayude a comprender al máximo cualquier archivo contenido en ese conjunto de datos. ¿Ok? Vamos a hablar entonces un poquito de la estructura de los archivos y lo que llaman los naming conventions, que en español serían las reglas de nombrado. Y este es un tema que puede parecer relativamente sencillo, pero que pues en la vida real, si uno no sigue mejores prácticas, uno de momento puede encontrarse con un proyecto donde hay mucha desorganización y confusión, sobre todo en proyectos colaborativos donde tenemos muchos archivos. ¿Okay? Y esto puede llevar a errores y a pérdida de tiempo. Un ejemplo de esto que pues me pasó a mí es ponerse a editar una versión de una narrativa para una propuesta y de momento darse cuenta que otros miembros del equipo están trabajando con otra versión de la narrativa, ¿verdad? Así que son cosas que pueden pasar, pero que pues son frustrantes y uno pierde tiempo. Así que aquí algunas prácticas para buscar evitar eso. ¿Okay? Lo primero que vamos a mencionar aquí tiene que ver con la jerarquía de los archivos, ¿okay? Y de las carpetas. Es importante establecer en un proyecto una jerarquía de carpetas bien definida. ¿Okay? Y esto le va a ayudar a uno a acceder a cualquier archivo que uno necesite de momento de manera rápida. Y también esta jerarquía tiene que estar clara para todo el mundo. De esa manera, una vez uno genera cualquier archivo, uno sabe en qué carpeta guardar ese archivo. ¿Okay? Es bien importante usar una jerarquía que haga sentido en términos del proyecto en el cual se está trabajando y que haga sentido para todas las personas involucradas. Así que es importante crear nombres de carpetas que sean descriptivas de su contenido. ¿Okay? Y crear una estructura que sea lo más fácil posible seguirla, entenderla y seguirla. Es bien importante evitar categorías donde pueda haber solapamiento o overlap en términos del significado, ya que esto puede crear muchísima confusión. ¿Okay? En los estudios cualitativos, esto es algo que también a veces recomiendan con los codes, con los temas que uno va identificando mientras va analizando, digamos, las contestaciones de un cuestionario. ¿Okay? Evitar temas que puedan ser overlapping o que se solapen en términos de su significado. Así que con las carpetas es también importante seguir esta regla. ¿Okay? Y importante definir claramente qué se va a incluir en cada carpeta. Y también uno puede documentar el contenido perdonen, la jerarquía de los archivos en un README file, que por ejemplo se puede ser el README file de nivel de proyecto, donde uno crea un bosquejo con definiciones de las distintas carpetas, y esto puede ser súper útil si, por ejemplo, en su grupo de investigación entra un miembro nuevo. ¿Okay? Si la jerarquía de las carpetas está documentada, ese proceso de integrar a la persona nueva en el grupo puede ser mucho más fácil. ¿Okay? Y finalmente, crear una jerarquía no sirve de nada si después no se sigue esa jerarquía. Así que es bien importante asegurarse que todos los miembros del grupo conocen la jerarquía y la siguen. ¿Okay? Estas transparencias ilustran, estas próximas 3 transparencias ilustran algunos conceptos clave sobre la estructura de las carpetas. ¿Okay? En esta lo que se indica es la importancia de llegar a un nivel de subdivisión que sirve para el proyecto y que es lo suficientemente específico sin convertirse en algo demasiado profundo y difícil de seguir. ¿Okay? Hay un truco que a veces se utiliza que es para las carpetas que son del nivel mayor del proyecto, utilizar todo letras mayúsculas. Esa es una forma fácil de indicar que una carpeta es una carpeta, como dicen, top level, ¿verdad? Del primer nivel. ¿Okay? Así que vamos a seguir por aquí. Y esto es un ejemplo de una jerarquía de carpeta
que quizás se convierta un poquito muy profunda, ¿verdad? Ya con este nivel de subdivisión puede ser de momento bien difícil para los distintos investigadores del grupo saber exactamente en qué carpeta deben ingresar algún archivo. ¿Ok? Y por último, les presento esta imagen que pues, lo que habla es de la importancia de mantener este asunto de la organización lo más simple posible, ¿verdad? Como dice ahí la transparencia, el proceso de investigación ya de por sí es un proceso difícil y complicado, y pues uno no debe convertir el proceso de localizar archivos específicos en un proyecto en sí mismo, ¿verdad? Debe ser lo más sencillo posible. Así que pues importante buscar algo que funcione, que logre el nivel de granularidad eh, preciso, suficiente para su investigación, pero que a la misma vez pues sea simple y sea fácil de seguir. ¿Ok? Entonces vamos a hablar un poquito de esto, de este tema de las reglas de nombrado. ¿Ok? Vamos a hablar en este caso eh, de cómo ponerle nombre a los archivos. ¿Ok? Es súper útil crear estas reglas de nombrado para los archivos que se van a producir en un proyecto, este, ya que se establece un sistema y como se busca con cualquier sistema, se logra en mayor consistencia. Así que en esta transparencia se muestra un ejemplo de reglas de nombrado, seguido por un ejemplo eh, de un nombre de archivo. ¿Ok? Aquí tenemos, por decirlo así, la plantilla. Tenemos apellido inicial, tenemos un underscore para separar los diferentes elementos del nombrado, el contenido del archivo, la localización y entonces la fecha, utilizando este formato estandarizado con 4 dígitos para el año, 2 para el mes y 2 para el día. Y esto sería un nombre de archivo de ejemplo, García W, con el guión bajo, después dice muestra, nuevamente el guión bajo, vamos a decir que eso es Guánica, que esa sería la localización, y después al final la fecha. ¿Okay? Así que como pueden ver, este tipo de nombre de archivo, ya el nombre mismo te provee información útil sobre el contenido del archivo. Es bastante descriptivo y te puede ayudar a identificar rápidamente si ese es el archivo que uno quiere abrir, ¿verdad? Ya cuando uno tiene que abrir el archivo para saber qué contiene, pues ya uno ahí está perdiendo tiempo. ¿Okay? También, si por alguna razón este archivo se separara de la carpeta donde se supone que esté ubicado, vamos a decir que la persona que lo creó, pues lo guardó donde no era, pues la información del nombre puede ayudarte a asociar ese archivo con la carpeta correcta. ¿Okay? Así que estas son algunas mejores prácticas a seguir para crear los nombres, las reglas de nombrado y los nombres de los archivos. ¿Okay? Primero, hablamos aquí de que el nombre debe ser descriptivo. ¿Okay? Ya de ver el nombre uno debe tener una idea bastante clara de cuál es el contenido de ese archivo. También bien importante que esos nombres de archivo no sean demasiado largos. Algunas publicaciones pues hablan de que sean de 32 caracteres o menos, o tal dicen 25, pero realmente es lo que funcione para el proyecto particular de uno. ¿Okay? También se habla de evitar caracteres especiales. A veces pues estos caracteres pueden ser interpretados de manera diferente en distintos ambientes digitales, y también te quita un espacio que puedes utilizar para información más descriptiva. ¿Okay? Y también evitar nombres genéricos, ¿okay? Como por ejemplo aquí vemos Datasheet 2. ¿Okay? Ese nombre podría ser muchísimo más descriptivo. ¿Okay? Así que siempre bien importante brindar contexto, seguir un formato consistente que sea relativamente sencillo y fácil de seguir y que ayude a la organización del proyecto, ¿okay? Que no creen confusión y también que se despliegue bien, que eso lo vamos a ver más adelante. ¿Okay? Aquí se enfatiza
el aspecto de control de versiones. ¿Okay? Si uno crea versiones de un documento, es importante añadirle esto que se llama un identificador de versión al nombre del archivo. Por ejemplo, aquí como ven, tenemos preguntas del cuestionario y tenemos aquí V02, que en ese caso, pues este sería la segunda versión de ese cuestionario, y aquí ya estaría en la tercera versión. Y aquí puse final. Esto pues a algunos investigadores les gusta, a otros no. Hay que tener cuidado si después se revisa, pues hay que asegurarse de cambiar esto, que ya no sea la versión final. ¿Okay? Así que dependiendo lo que les resulte más útil a usted. ¿Okay? Ok, mencioné el despliegue. También es importante pensar cómo se van a desplegar en los nombres de archivo cuando usted los vea en su pantalla. ¿Okay? Esto es un buen truco, usar lo que llaman camel case y los guiones bajos para facilitar la lectura. Aquí en vez de utilizar un espacio, puedo usar un guión bajo, y entonces aquí también puedo evitar los espacios simplemente utilizando una letra mayúscula al principio de cada palabra o abreviatura contenida en ese nombre de archivo. Y eso resulta en un nombre que es más corto, pero que a la misma vez comunica toda la información necesaria. También cuando uno va a tener archivos secuenciales, por ejemplo, distintas muestras que uno está recolectando, utilizar esto que llaman leading zeros, serían los ceros que van al principio del número, ¿verdad? Vamos a decir que yo anticipo que voy a tener 20 documentos de recopilación de datos, pues el primero va a ser el 01, porque si yo únicamente le pongo 1 a ese documento, pues cuando tenga los 20, pues después del 1 va a ir el 11 y después va a ir el 12, etcétera, no va a ir el 2, ¿verdad? Pero ya con este 0, pues 0, sería 01, 02, 03, y se ayuda a que esos archivos se desplieguen en el orden correcto. Y más o menos uno anticipa cuántos archivos va a obtener de cada clase y utiliza esos ceros que van antes del número para asegurarse que el despliegue sea lo más efectivo posible. Y también este formato de fecha puede ser sumamente útil. Las fechas, muchas veces pues, distintas personas utilizan diferentes formatos de fecha, y esto pues si ya uno está trabajando, vamos a decir, en un equipo internacional, pues se puede volver incluso mucho más complicado. Así que es bueno utilizar este estándar, que es un estándar internacional, donde tiene, como mencionamos, 4 dígitos para el año, 2 dígitos para el mes y 2 dígitos para el día. ¿Okay? Lo puede hacer sin guiones o con guiones, dependiendo de la preferencia. Esto puede ser un poquito más legible, pero mucha gente está acostumbrada a hacerlo de esta manera. Y esto también ayuda a que esos archivos, si uno los quiere desplegar cronológicamente, pues vamos a decir que son formularios de asistencia, todos los archivos que uno tiene en una carpeta, uno podría, por ejemplo, ponerle esa fecha al principio del nombre, y entonces, si cuando el sistema los lea de forma alfanumérica, pues se despliegan todos de manera cronológica. ¿Okay? Así que esos son algunos consejos para el nombrado, pero algo que mencionan a veces en los talleres de manejo de datos es lo que llaman las 5C, the 5Cs, que es en inglés realmente, y hablan de que los nombres deben ser clear, contextual, concise, consistent y correct. ¿Okay? Esos 5 elementos, que me disculpan, no se los incluía ahí en la transparencia, pero básicamente pues enfatizan muchos de los puntos que ya hemos visto. Okay. Así que un poquito para hacer un ejercicio participativo, esta vez sin el poll everywhere, ¿qué me pueden decir que está mal de este nombre de archivo y cómo se puede mejorar? Alguien que quiera mencionar algunas cosas, abriendo el micrófono. No se puede usar el símbolo de número. Exacto, eso va en contra de muchas de las recomendaciones. ¿Qué más? ¿Qué más podemos ver? Muy vago.
Muy largo. Muy largo, exactamente. Okay. Y yo también Eh, añadiría muy vago, muy ambiguo. Okay. ¿Tú Algo sabes más, de qué? ¿sí? Que si hay varios estudios corriendo al mismo tiempo, no se sabe cuál de los estudios es. Exacto, sí, es un nombre bien poco descriptivo, es ambiguo, tiene caracteres especiales, no tiene los leading zeros aquí, no está estandarizado en cuanto a fecha, etcétera. Así que podemos ver varias deficiencias de este tipo de nombre. ¿Ok? Así que gracias a las personas que abrieron el micrófono, ¿ok? Aquí yo incluí algunos puntos. Para mejorarlo se puede hacer más cortito, se puede usar el camel case en vez de estos puntos. ¿Okay? Es bueno utilizar los puntos únicamente ya al final del nombre, cuando viene la extensión de formato. ¿Okay? También, ¿qué significa número 3? ¿Okay? Eso puede ser confuso, cambiar el formato de la fecha y también incluir el formato del archivo. Eso también puede ser bien útil. ¿Okay? Así que aquí incluí algunos ejemplos de nombres que yo encuentro que serían mejor. Por ejemplo, Field Data, aquí utiliza el Camel Case. Esto vamos a decir que es Laja 03, que sería la tercera recolección en Laja. Y aquí estaría la fecha y ven que está toda la información comunicada aquí, pero es mucho más corto. Y lo mismo aquí, vamos a decir que esto también es otra recopilación de datos, es en el campo también, pero esta es en Las Marías y es la número 11 en esa localización y aquí tenemos la fecha, así que el formato es consistente. ¿Okay? Esas son, y sabemos que son tablas en formato CSV, así que toda esa información ayuda. También piensen en cómo se van a desplegar los archivos. Miren, esto es un ejemplo real, es de los informes de labor realizada de manera remota que nos pedían mientras estábamos fuera por la pandemia. Y en este caso, mira cómo se despliegan. ¿Okay? Llega hasta aquí únicamente y entonces la interfaz la corta ahí. Entonces uno para identificar un archivo específico tiene que entrar a cada archivo. ¿Okay? Y puede ser una pérdida de tiempo. Así que eso es otra cosa que se puede mejorar. ¿Okay? Y les quería incluir aquí algunos memes que más o menos ilustran algunos de los puntos que hemos visto. ¿Okay? Por ejemplo, esto quizás algunos de ustedes lo han experimentado, tesis final, sí, ¿okay? Tesis último, final, ok. Aquí lo que hay es una falla del control de versiones. ¿Okay? Esto puede crear mucha confusión. Y vamos a ver este otro aquí, que aquí es entonces son nombres genéricos, no descriptivos de los datos. Y entonces un poquito se ilustra de cuánta confusión puede crear esto, tanto para uno como para otros investigadores que más adelante vayan a utilizar los archivos de uno. ¿Okay? Vamos a hablar un poquito de cómo protegernos de pérdida de datos. ¿Okay? Las pérdidas pueden ocurrir de muchas maneras, por ejemplo, fallos en el equipo, que se corrompa el medio de almacenamiento, desastres naturales, simplemente que se le perdió a uno, vamos a decir, el pendrive, donde uno tenía datos guardados, robo, etcétera. Así que siempre es bien importante crear copias de resguardo. ¿Okay? Vamos a decir, por poner un ejemplo, para un investigador que esté trabajando en una tesis o una disertación, pues esto puede ser desastroso. Así que siempre es bueno pensar en resguardo para los datos. Y una regla que se utiliza mucho en esto de la gestión de datos se llama la regla 321. Es un concepto bien popular porque es bastante fácil de recordar y es efectivo. Y se explica de la siguiente manera. ¿Okay? Es recomendable mantener por lo menos 3 copias de los datos, ya que eso es un balance bueno entre tener suficientes, pero a la misma vez no demasiadas. ¿Okay? Se habla de mantener por lo menos 2 medios de almacenamiento diferentes.
y puede ser, por decir un ejemplo, su computadora local y un disco duro externo. O sea, al final los dos son discos duros, ¿okay? Pero hay esa separación. Y finalmente mantener por lo menos una copia que esté en un espacio remoto, ¿okay? Esto ayuda en caso de un desastre natural, de un fuego, una inundación o un robo. ¿Okay? Por ejemplo, si uno tiene pues, su computadora y su disco duro externo, pero los tiene guardados en un mismo sitio, o los está cargando todo el tiempo en la mochila, si de momento pasara desafortunadamente que hubiese un robo, pues entonces uno pierde los dos. Así que es bien importante mantener una copia remota. ¿Okay? Y aquí se muestra un ejemplo de cómo se podría satisfacer esta regla y podría ser una copia local, un disco duro externo y una copia en la nube, digamos utilizando las mismas aplicaciones de Microsoft que provee la institución. Y les incluí aquí un video. Esta es Christine Briney, esta es la autora del libro que presentamos al principio, algunas citas, así que pues se los voy a dejar ahí. Después lo pueden mirar con calma, es un video cortitito, como de 3 minutos, pero explica un poquito más a fondo esta regla 3-2-1. ¿Ok? Y ya estamos terminando. A ver, nos quedan como 14 minutos. Vamos a hablar un poquito de lo que es preservación y cómo se diseminan los datos investigativos. Así que vamos rápido con un ejercicio, cierto o falso. Usted sabe cómo identificar un repositorio de datos en su campo, ya sea para localizar datos o para publicar sus datos. Estamos viendo que no. Perfecto. Un par de gente sabe. Tremendo. Pues ya vemos que hay gente que sabe. Esto es una conversación bien buena para tener también dentro de sus propios grupos investigativos, con sus colegas, etcétera. ¿Okay? Probablemente les pueden dar muchísima mejor información de la que podemos presentar aquí hoy sobre repositorios específicos para su disciplina. ¿Okay? Bueno, vamos a hablar un poquito de la preservación a largo plazo de los datos. Luego de la conclusión de un proyecto, los datos se pueden almacenar para futuras referencias y reutilización. Y esto es diferente al almacenamiento de datos activos que hacen los investigadores, por ejemplo, mediante la regla 3-2-1 que acabamos de ver. La preservación a largo plazo a menudo se lleva a cabo por repositorios institucionales, repositorios de disciplina o repositorios generales. Zenodo y Figshare son dos ejemplos de este tipo de repositorios generales. ¿Okay? En el caso de los institucionales, pues nosotros como tal no tenemos un repositorio que lo utilicemos para almacenar datos. ¿Okay? Tenemos nuestro repositorio institucional que utilizamos para almacenar mayormente otro tipo de documentos, pero muchas instituciones pues tienen su repositorio donde sí guardan amplias cantidades de datos. ¿Okay? Y entonces, en términos de identificar un repositorio en su disciplina, les coloqué este enlace aquí que los lleva a una lista de repositorios de datos de acceso abierto. ¿Okay? Que es una lista creada por el Open Access Directory, así que podemos ir aquí y ahí tenemos esta lista de repositorios y tenemos aquí una división por disciplina. ¿Okay? Entonces uno puede ir de acuerdo a su disciplina, entrar a uno de estos. Vamos a ir a Environmental Sciences y ver el contenido de algunos de estos repositorios. Por ejemplo, podemos ir a NEON, National Ecological Observatory Network, y todos tienen formatos diferentes, pero uno los puede ir explorando. Y entonces, ir buscando datos que le puedan servir a uno para uno reutilizarlo, ya sea para llevar a cabo un análisis de pruebas, si quiere corroborar algún resultado, etcétera. Y como tantas otras bases de datos, pues tienen diferentes filtros que uno puede aplicar, ¿verdad? Aquí puse alga y ya tengo 5 productos y uno puede entrar entonces y aquí hay
como están aquí, como que cerramos el círculo un poquito, ¿verdad? Estábamos hablando de documentar los datos y aquí este conjunto de datos pues tiene toda su descripción, tiene su abstract, tiene keywords aquí, tiene información de cómo citarlo, etcétera. ¿Okay? Así que es una manera de que investigadores que vengan después puedan determinar rápidamente si es un conjunto de datos que quieren utilizar. Si a mí me interesara este conjunto de datos, pues puedo ir ahí donde decía Download Data, puedo incluso filtrar un poquito más. Aquí hay unos resultados que son de Puerto Rico. Puedo decir, yo quiero aquí más que los resultados del 2020 al 2021. Y entonces aquí voy completando las diferentes partes de esta forma. Puedo llegar a bajar los datos. Y ahí ya tengo ese zip file, ahí paso a extraer y entonces ver los distintos archivos que están contenidos dentro de ese zip file y puedo entonces reutilizar esos datos. ¿Okay? Así que un poquito para ilustrar la utilidad de este tipo de repositorios de datos. ¿Okay? Algunos beneficios que ofrecen los repositorios de datos, pues le proveen identificadores únicos para que cualquier persona pueda acceder a su conjunto de datos en línea. Ayuda a que sus conjuntos de datos sean más descubribles, le comunican a las personas quién recopiló esos datos y cómo los debe citar si los reutiliza. Pueden comunicar información de licencia. Muchos de los datos lo que tienen son licencias CC BY o tienen un CC0 aplicado. ¿Okay? Muchas veces son abiertos. Facilitan la transferencia de los metadatos de los datos y también estos repositorios se encargan de esa preservación a largo plazo y de las migraciones que sean necesarias para mantener el acceso. ¿Okay? Así que recuerden también, para recapitular, sus agencias financiadoras pueden establecer requisitos para la preservación y la diseminación de sus datos. Así que es bien importante estar consciente de esos requisitos para uno asegurarse de cumplir con ellos. Y también, como condición para publicar un artículo, muchas revistas requieren que uno provea los datos que sustentan los hallazgos de uno. Esa es otra manera de localizar datos. Muchas veces cuando ustedes encuentren un artículo que les guste, busquen si hay algún enlace que diga, por ejemplo, supplementary information, etcétera, y ahí muchas veces pueden llegar a los conjuntos de datos de esos investigadores. ¿Okay? Así que, dado esta realidad, que hay estos requisitos, es importante ir preparando su conjunto de datos para la diseminación siguiendo estas mejores prácticas desde el principio. ¿Okay? Y como dice aquí, la preservación y la diseminación de los datos se facilita mucho si estas mejores prácticas son aplicadas desde el principio. Así que, para evitar dificultades para uno y para los colegas de uno, desde que uno comience el proyecto es bien importante determinar qué prácticas va a seguir y entonces ser consistente con ellas. ¿Okay? Estas son cosas que se pueden considerar para este tema. Cuáles son estándares en su disciplina, ya sea para el formato de los datos o para diseminar los datos. Siempre preguntarse, ¿estoy proveyendo suficiente documentación para que otra persona pueda entender mis datos? Estoy trabajando con información sensitiva. ¿Quién es la persona que puede dar permiso a otros investigadores de utilizar estos datos? ¿Qué repositorios son buenas opciones para mí, para asegurar el acceso a largo plazo a estos datos? Y también, de nuevo, estoy cumpliendo con los requisitos de mi agencia financiadora. Todas estas son algunos factores bien importantes. ¿Okay? Así que para facilitar el acceso, esto es bien importante, los formatos digitales. Siempre es bueno uno favorecer formatos que sean abiertos, que sean estables y que sean estos non-proprietary. Básicamente que sean abiertos y que los utilicen muchas personas en la disciplina
de uno. ¿Okay? Esto evita lo que llaman la obsolescencia tecnológica. ¿Okay? Como dice aquí, datos que se guarden en formatos obsoletos pueden convertirse en datos inaccesibles mientras pasa el tiempo. Así que siempre también es importante, a medida que vayan surgiendo nuevos medios de almacenamiento, nuevos formatos, es bueno migrar los datos a esos nuevos formatos. Esto puede ser a nivel de software, o también a nivel de medios de almacenamiento, de hardware. Por ejemplo, quizás muchas investigaciones que en el pasado se guardaron en floppy, hoy en día el acceso pues se ha disminuido mucho, incluso quizás para los investigadores que son dueños de ese mismo floppy. Quizás se les hace bien difícil acceder a esos datos, así que eso es otro punto en el cual uno tiene que pensar. ¿Okay? Así que, en conclusión, hay mucho en qué pensar cuando se habla de gestión de datos investigativos, pero uno puede empezar con pequeños cambios. Así que piensen en su trabajo investigativo y empiecen aplicando prácticas de gestión de datos que sean las más útiles para ustedes en estos momentos. ¿Okay? Y recuerden que la gestión de datos propicia se basa en la aplicación consistente de prácticas pequeñas. Recuerden también que, en fin, la meta aquí es lograr mayor eficiencia y trabajar con mayor seguridad. Así que no hay una fórmula, ¿verdad? Encuentren un sistema que funcione para su situación, y más que darle fórmula, porque, pues, como mencioné, no hay una fórmula que aplique a todos los casos. Lo que espero haberle dado algunos criterios para pensar, ¿verdad? Haberles dado algunos criterios que ustedes pueden utilizar para escoger el sistema de gestión de datos que sea más efectivo para ustedes. Así que, nada, les incluí algunos otros recursos. Les mencioné la guía digital de la biblioteca, que la vimos ya, pero les quería mencionar también, acá donde dice encontrar y reutilizar datos, hay una pestaña donde se habla de fuentes que ustedes pueden utilizar para encontrar datos relacionados a su disciplina. Por ejemplo, si ven aquí, algunos repositorios específicos por disciplina son, y te los nombra aquí. ¿Okay? Así que son algunos recursos que pueden ir explorando. Ups. Okay. Aquí les incluí algunos enlaces a material de aprendizaje de DMP Tool. Okay. Estas son también algunas organizaciones que proveen guías y consejos sobre cómo preparar mejores planes de gestión de datos, y cada imagen pues tiene su enlace, así que las pueden explorar. Y esto es otro recurso más. Esta imagen también está enlazada, y es un recurso del Digital Curation Center sobre cómo crear mejores DMPs. ¿Okay? Así que si pueden tomar un minutito aquí y me pueden compartir qué encontraron más útil de esta presentación, ¿verdad? Esta parte de la retroalimentación siempre me resulta bien útil para seguir elaborando estos talleres y también preparar mejores productos en línea e ir mejorando las guías que ya tenemos en línea. Así que si me pueden decir una cosita que les haya gustado de esta presentación y que les resulte útil, se los agradezco. Ok, me alegro muchísimo. Aquí nos mencionan que hay muchos temas de los cuales la persona desconocía. Los repositorios en línea, tremendo. Okay. Todo, me alegro muchísimo. Qué bueno que les resulte útil. Okay. Notation of documents, open source data acquisition, readme files, tremendo. Public DMPs, sí, eso puede ser súper útil al momento de solicitar fondos. El folder hierarchy, todo, en especial todo lo que hay en línea. Everything was useful. Me alegro muchísimo. Así que, qué bueno que les resultó útil. Nuevamente, la presentación va a estar disponible en línea, así que tanto la grabación como los slides, así que la van a poder repasar. Y por último, me gustaría que se tomaran un minutito para evaluar, y también eso es necesario para que puedan pasar a hacer
la postprueba, ¿ok? Así que vamos a pegar el enlace aquí un momentito, le voy a dar escape para entonces poder ir al chat y entonces copio este enlace. Voy a ir aquí un momentito. Y ahí está. Ese sería el enlace para evaluar esta presentación. Y aquí está el password, RDM. Okay. Así que yo me voy a quedar aquí conectado en lo que ustedes completan esa postprueba, por si hay cualquier pregunta. Recuerden, esta postprueba la tienen que completar antes de las 12 de la medianoche de hoy, pero lo preferible pues sería se tomen unos minutitos ahora y de una vez salen de eso y se aseguran que tienen esas horas de acreditación del CEP. Y recuerden que siempre nos pueden contactar escribiendo aquí a gric@uprm.edu. Okay, ahí pues estamos disponibles para asistirle de cualquier manera, o también pueden acceder siempre al servicio de referencia virtual de la biblioteca, que todos los bibliotecarios y bibliotecarias de la Biblioteca General aquí en el room estamos en la mejor disposición de asistirle. Bueno, voy a ir.